Buenas tardes. Continuamos con el tema de vectores. Estábamos mirando qué tipos de problemas íbamos a desarrollar con vectores. Los habíamos clasificado así por encima como problemas de tres clases. Los primeros, generar vectores. O sea, a partir de algunas cosas hacer un vector. Ya vimos varias formas de agrupar elementos para formar vectores. Otro tipo de problema son las funciones booleanas, o sea, las funciones que verifican propiedades, pero esta vez aplicadas a un vector. Ver si un vector cumple alguna propiedad. Enseguida vemos ejemplos. Y el tercer tipo de problemas dice que son problemas con argumentos vectoriales, o sea, definir funciones con argumentos vectoriales. O sea, le aplicamos una función a un vector que nos dan y dependiendo de lo que pidan, esa función puede devolver un número real. Las mismas booleanas trabajan sobre argumento vectorial o reciben varios vectores y forman un vector o devuelven un número real. Cualquier tipo de combinaciones en cuanto a lo que recibe la función y a lo que devuelve. Antes de hacer ejercicios de esto, aquí tengo planteados algunos. Vamos a mirar un temita aquí, otra forma de agregarle elementos a un vector, que es utilizando los corchetes. Miremoslo en Octave. Nosotros teníamos acá una función que genera vectores. Vamos a usarla porque para eso la hicimos, para definir algunos vectores y trabajar con ellos. Por ejemplo, si yo digo A igual a un vector de 10 elementos entre 300 y 500. Este teclado está al revés. Disculpen un momento. Entre 300 y 500. Entonces tengo un primer vector, este es el signo igual. Entonces tengo un vector de 10 elementos. Aquí se ven los 10. Cupieron todos en una línea, no hubo necesidad de numerarlos. Y voy a hacer un vector de de 13 elementos entre 400 y 500. Aquí lo tenemos. Entonces tenemos dos vectores A, pero los llamé A todos dos. Entonces vamos a llamar a B al primero. Entonces ahora sí, tengo dos vectores A y B con distinto número de elementos. Entonces vamos a ver qué es lo que estaba diciendo, que si yo tengo dos vectores A y B, yo puedo usar también los corchetes para agruparlos y usar coma o espacio, como quiera. Entonces este vector tenía 13 elementos, este 10, en total van a resultar 23 elementos. O sea, se juntaron el vector A y el B, se agruparon en un solo vector. O sea que este ANS es un vector. Pudimos haberlo dicho como hágame un vector C igual a la unión de A con B. Si podemos hablar de unión, pues. Yo diría más bien A pegado con B. ¿Dónde estamos? Aquí no es. Aquí en Octave. ¿Ok? Listo. Entonces podemos juntar vector con vector. Dos vectores o tres vectores. Por ejemplo, yo podría decirle, cámbieme a C por A unido con B unido con C. Observen que C tenía 23 elementos y A 13 y B 10, algo así.
Entonces, si junto los tres y lo vuelvo a llamar C, entonces ahora tengo 46 elementos. Algunos estarán repetidos, es obvio, pues. Entonces fue otra forma de obtener vectores, juntándolos con los corchetes. Entonces voy formando nuevos vectores. Pero yo también podría decir, haga el vector D igual, corchete, al vector A le agrego el número 11. Y MATLAB no pone problema, o sea, MATLAB es muy permisivo, no quiere decir que es que los corchetes son para juntar vectores. Aquí estoy juntando un vector A con un elemento de los reales, que es el 11, y me da un vector que tiene los elementos de A más un elemento más, que es el 11. Acuérdense que tenía 13, ahora tiene 14. Pero la procedencia de esto es que recuerden que para MATLAB todos los objetos son matrices. Entonces estamos pegando matrices. Entonces MATLAB tiene unos controles de si dos matrices se pueden pegar, pues en cuanto a las dimensiones de las dos matrices, y si se pueden pegar, pues la junta. Entonces por eso permite pegar lo que sea. Entonces nosotros podríamos generar vectores agregándole elementos con este procedimiento, o sea, usando los corchetes para pegarle cosas a un vector que ya existía. Miremos un ejemplo. Digamos que vamos a... Hagamos el programa. Vamos a hacer una función z igual... ¿El igual dónde está? Ya se volvió el teclado otra vez. Una función que se llame... A ver... digámosle una función rara que recibe un vector X. Entonces, ojo, estoy diciendo que el argumento es un vector. Podría ser cualquier cosa. MATLAB no necesita especificar los tipos que tienen sus variables. Entonces, para este caso estoy pasándole un vector. Entonces, lo primero que voy a hacer acá adentro es buscar la longitud de ese vector X para saber cuántos elementos tiene y cómo se llaman los elementos. Pues se sabe que X tiene elementos desde X1 hasta Xn, si n es la longitud del vector. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a definir este z que va a devolver la función, vamos a empezarlo como un vector vacío. Entonces ya estoy sospechando que esta función rara me va a devolver un vector. Entonces ese vector empezó en vacío. Ahora voy a recorrer los elementos de X. Voy a hacer un recorrido. O sea, uso un índice K para K desde 1 hasta N, que es la longitud del vector X. Voy a hacer lo siguiente. Haga Z igual corchetes X de la posición K pegado con el vector Z. Fíjense que X de K es un elemento del vector X y Z es un vector que empezó en vacío. Le ponemos un end. La pregunta es, ¿qué devuelve esta función rara al aplicársela a un vector X? Pues sí, sospecho que me devuelve un vector porque empecé con vacío y le fui pegando cosas. Antes de correrla, se llama rara.m. Antes de correrla, hagamos unas pruebas en Octave. ¿Sí? Si yo tengo A igual 2, 3, 4, 5. Aquí hubo un error.
hice mal el teclado y empecé con llave y cerré paréntesis. Entonces, y aquí había un signo igual. Así. Entonces tengo este vector A. Pues si yo le voy a pegar cosas al mismo vector A, yo digo haga A igual al vector A que tenía, al que le voy a pegar el número 11. Entonces, ¿dónde le pegó el 11? Al vector A, que era 2, 3, 4, 5. Pues al final, porque yo aquí este orden interesa. Dije, ponga primero el vector A y le agrego un 11, entonces me quedó este vector. Pero yo pude haberlo hecho al revés. Ojo, ya ahora el A que tengo, ya como le hice una asignación nueva, ya tiene 5 elementos. Si yo le digo ahora péguele el 13 al vector A, pero le estoy diciendo que se lo pegue al principio, entonces ¿qué nos queda? Nos queda que el vector A, que era 2, 3, 4, 5, le pegué el 11 al final y le pegué el 13 al principio. Ahora sí miremos este programa rara o esta función rara, que coge los elementos del vector X y se los va pegando a un vector Z que empezó en vacío, pero se los va pegando a la izquierda. Entonces el primer elemento de X es el primero que le pega al conjunto vacío, entonces ya nos queda un elemento, pero el segundo elemento se lo pega al principio de este. Entonces, ¿cómo quedan al final los elementos? ¿En qué orden se introdujeron? A ver, miremos qué vectores tengo aquí. Yo tengo un vector B que tiene 10 elementos y le voy a aplicar la función rara. O sea, voy a aplicarle rara al vector B. Recuerden que hace rara. Coge el primer elemento y lo va pegando en un vector Z que empieza en vacío. Pero después coge el segundo y se lo pega a la izquierda. Entonces quedaría 461, 385. Y así los restantes se los va pegando a la izquierda. Al final, ¿cómo queda el vector que se obtiene aquí? Pues observen que quedó el vector B, pero en sentido contrario. El 415 que estaba de último ahora quedó de primero porque fue el último que se le pegó al vector A. Entonces, esta función no es que se llame rara, se debería llamar invertir. Invertir, entonces la grabamos como invertir.m. Porque lo que hace es, dado un vector, ¿cuál es el vector A? Este. Si le digo invertir A, ¿qué me queda? Pues me quedan los mismos elementos, pero en sentido contrario. A eso le podemos llamar invertir. Pero ojo, nosotros habíamos advertido que al aplicarle invertir a A no cambia. Observen que A es 13, 2, 3, 4, 5, 11. Si vuelvo y le digo muéstreme A, allí están en el mismo orden. Por aquello que dijimos que las funciones no modifican a las variables usadas como argumento. Si yo quería realmente invertir el vector A, ¿qué tenía que haber dicho? Volverle a asignar algo a A. O sea, haga A igual a invertir A. Ahí sí quedó el vector A invertido. Acá, cuando le apliqué invertir a A, formó un vector, pero como no le dije que se lo asignara a nadie, él se lo asigna a la variable ans. Listo, entonces con ese pequeño truco de ir insertando, pero insertando al principio, se puede hacer un programa que invierta un vector de una manera muy fácil. Entonces yo le puedo agregar elementos al principio o al final del vector. Ese es el ejercicio que teníamos, bueno, que dijimos que íbamos a mirar antes de pasar a hacer ejercicios de los que tenemos de tarea. Este ejemplo que acabamos de hacer es un ejemplo de una función que se le aplica a un vector y devuelve un vector. O sea, una función de R a la n en R a la n.
Entonces sigamos haciendo ejercicios de esos, de los que llamamos del tercer tipo, o sea, hacerle algo a un vector. Hagamos otro programa. Miremos acá en las notas cuáles ejercicios de ese tipo están planteados. Este ya lo hicimos. Aquí hay uno que se llama calcular la varianza de un vector X. La varianza es una medida estadística que calcula a partir de un vector un número real, o sea, en este caso z va a ser un número real. Tendríamos una función que recibe un vector como argumento y devuelve un número real, o sea, una función de r a la n en r. Entonces dice, primero calcule la media aritmética de los elementos del vector x. Entonces se suman los elementos de x y se calcula la media. Aquí hay un error en este programa. Vamos a copiarlo y nos lo llevamos para el editor de Octave. Una función que se llama var2. Vamos a ponerle aquí entonces, este programa, pongámosle los comentarios. Calcula la varianza del vector X. Estoy haciendo hincapié en que lo que le estoy pasando como argumento es un vector, no es un número real, es un vector. Entonces, ¿cómo se define la varianza? Grabémoslo. Se va a llamar var2.m. ¿Por qué no lo llame var? Porque seguramente MATLAB tiene una función que se llama la varianza, que ya la trae hecha. Pero el objetivo de nosotros acá es hacer las cosas programando nosotros mismos. No buscar por allá en un curso avanzado de MATLAB qué funciones tiene MATLAB hechas para yo no tener que hacer nada, porque ya todo está hecho. Acá estamos aprendiendo a programar. Entonces, dice acá, encuentre la longitud del vector X y luego vamos a separar estas dos. En M vamos a calcular la media aritmética de X, o sea, el promedio de los elementos. Este for viene acá. Ahora sí. Entonces pongo M igual a 0. En M voy a sumar todos los elementos de X. Entonces al final, ¿qué voy a tener en M? La suma de los elementos de X. Pero la media es igual a la suma de los elementos de X dividida por el número de elementos de X. Entonces, como la suma la hice en M, entonces, ¿qué hice? Tomo la M y la divido por N, que es el número de elementos de X. Ahí sí tengo la media aritmética de los elementos de X en la variable M. Y ahora dice, calcule otra suma. Vamos a traer esta Z, que es lo que va a devolver la función. Quitémosla de aquí y pongámosla aquí. Pongo ahora Z en 0 y voy a sumarle cosas a Z. Entonces acá es Z. Allá había varios errores, pero eso es producto del copia y pegue. Quitemos esta media de aquí. Pongámosla por acá. Entonces, listo. En esta primera parte calculamos la suma de los elementos de X, luego dividimos por N y esta M será la media aritmética de los elementos de X. Luego cogemos otra vez todos los elementos de X, o sea, volvemos a recorrer todo el vector para acá irnos a N y cogemos las diferencias con la media. Con esta media que se calculó acá, hacemos las diferencias al cuadrado y se las sumamos a Z. Entonces al final es la suma de las diferencias de los elementos de X con la media, pero cada diferencia elevada al cuadrado. No tengo aquí una definición por medio de sumatorias de la varianza, pero lo que tengo aquí es la suma de las diferencias con la media al cuadrado
y al final creo que eso hay que dividirlo por n, o sea, ese z que lo que contiene es una suma, lo divido por n otra vez y obtengo la varianza de los elementos del vector x. En estadística hay unas especificaciones o unos detalles que si estamos hablando de una población, entonces de la población completa, entonces se divide por n, pero que si es de una muestra, por n-1 o algo parecido. Ya tenemos el programa, se llama var2, me va a calcular la varianza del vector x, o sea, me dan es un vector x, vamos a calcular la varianza. La varianza es un número real, primero hicimos la suma de los elementos de x, o de esas diferencias con la media al cuadrado, y luego dividimos por n. Entonces, ¿qué vector tengo aquí? El vector b, no sé qué elementos tiene. Si hago la varianza de b, que se llama var2 de b, me da un número real, 2357. La media, no tenemos un programa que calcule la media. Bueno, MATLAB debe tenerla, se debe llamar min. La media, así como también tiene la varianza. O sea, si yo le digo calcúleme la varianza, la que trae MATLAB de los elementos de B, nos dio otra cosa. Pero no sé si fue que dividieron por n-1 o qué. Pero es un ejercicio del tipo que habíamos dicho, de coger un vector y trabajar con sus elementos y devolver algo. En este caso se está devolviendo un número real. Se podrían hacer más cosas. Vamos a ver qué tiene acá de ejercicios. Ordenado y pertenece son funciones booleanas, todavía no hemos hecho. Escalar es el producto escalar de dos vectores. Yo creo que debería buscar en alguna parte esas definiciones para mostrárselas acá y ver cómo es que estamos programando. Muy bien, esta varianza que acabamos de calcular está definida acá en no sé qué documento. Está dada por, primero se calcula la media aritmética, o sea, se suman los elementos de x, se divide por el número de datos. Y luego, las diferencias de cada componente de x con la media, esas diferencias al cuadrado, se suman, se divide por n, y eso se conoce como la desviación, perdón, como la varianza. La raíz de ese número, la raíz cuadrada de la varianza del vector b, en este caso acá están los elementos del vector, es lo que se conoce como la desviación típica, la raíz cuadrada de la varianza. O al revés, la varianza es el cuadrado de la desviación típica, eso da lo mismo. Entonces, esa fue la que calculamos ahora en este programa. Primero hicimos la media. Lo que ocurre es que nosotros acostumbramos a hacer las sumas en una variable s, entonces sumamos los elementos del vector x en una variable s, y cuando acabe este ciclo, ojo, no aquí adentro cada que sumo uno, no, cuando ya termine de sumarlas todas, calculo la media igual a la suma de los elementos de x y lo divido por n. Y luego, igual pude haber hecho con el z, haber hecho una suma y después dividir por n la suma de las diferencias al cuadrado, y eso fue lo que obtuvimos como la varianza. El otro cálculo que les mencionaba es lo que se conoce como el producto interior o producto escalar o producto punto de dos vectores. Entonces, si se tienen dos vectores A y B, A con componentes A1 hasta N y B con el mismo número de componentes, entonces al multiplicar las componentes respectivas, o sea, una de A con una de B, luego la segunda de A con la segunda de B, etcétera, al hacer esa suma,
se obtiene lo que se conoce como el producto escalar, o como lo quieran llamar. A ver, hagamos dos vectores acá, A igual a un vector. Hagamos los pequeñitos para poder ver de qué se trata. Hagamos dos vectores de 8 elementos. ¿Entre cuánto y cuánto? Entre 1 y 10. Así sencillito. A es un vector de 8 elementos entre 1 y 10. Hagamos otro vector de 8 elementos entre 1 y 10, pero llamémoslo B. Aquí ambos tienen 8 elementos. 3, 4, 6, 8, 3, 4, 6, 8. Entonces, si tienen el mismo número de elementos, se puede hacer el producto escalar. O sea, 5 por 4, 20, más 7 por 8, 56, da 76, más este por este, etc. Ese es el producto escalar. ¿Estaba hecho aquí? Parece que sí. Se llama la función escalar de X y Y. Entonces, miremos cómo quedaría un programa y que verifique la condición de que los dos vectores tengan el mismo número de componentes. Vamos a hacerlo así para que quede más visible. Entonces, nos van a dar dos vectores, X y Y si tienen el mismo número de componentes, hacemos el producto de las respectivas componentes, la sumamos en una variable z, por lo tanto esa variable z tuvo que haber empezado en 0 y luego irle sumando cosas. Esto lo llamé escalar. Escalar.m. Entonces, ¿cómo se verifica que sí se puede hacer el producto? Pues como son vectores, se toman las longitudes de los dos. Estoy llamando n a la longitud de x y m a la longitud de y. Si m es diferente de n, devuelva una cadena de caracteres, o sea, diga que no son conformables. Este es un programa raro, o sea, unas veces devuelve una cadena de caracteres y otras veces devuelve un número real, que es la suma de los productos de las respectivas componentes. Entonces, listo, ese programa, ya tengo aquí dos vectores A y B del mismo tamaño. Si yo le digo, hagas D igual a escalar de A y B, así, entonces me va a devolver el producto escalar, que es un número real, o sea, este por este, más este por este, más este por este, más este por este, etc. Entonces, listo, eso es lo que se llama el producto escalar, que es, en este caso, nos dieron dos vectores como argumentos y la función devuelve un número real. Podríamos hacer un ejemplo de una función que reciba dos vectores y devuelva un vector. Vamos a hacer una que es muy parecida o se puede hacer con esta misma base. Nos dicen intercalar. ¿Ya se volteó el teclado? No. ¿Dónde está el signo de porcentaje? Intercalar las componentes, debería decir, de los vectores X y Y. Es simplemente para recalcar que X y Y que se pasan como argumentos deben ser vectores. Entonces, nuevamente, ahora lo que nos piden es algo parecido a lo que hicimos con el producto escalar. Pero nos están diciendo es, ahora usted no va a hacer ninguna suma. Usted va a formar un tercer vector, pero tomando una componente de A y otra de B. La siguiente de A, la siguiente de B. Y así sucesivamente. Eso se llama intercalar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, pero para ello debemos modificar este programa. ¿Cómo lo modificamos? Pues observen que es lo mismo. Nos van a dar dos vectores. Miramos si tienen el mismo número de componentes. Si tienen distinto número de componentes, decimos no conformables. Bueno, nos faltó hacer un ejemplo en el producto escalar.
Pero ahora lo que nos piden es forme un vector z, o sea, ahora z va a ser un vector, no un escalar. Entonces, podríamos empezar z entonces en vacío. Empezamos con el vector vacío y luego le vamos a ir metiendo una componente de x y una de y. Entonces, como z empezó en vacío, lo que voy a hacer es pegarle a z, no sumarle nada, porque ya z no es un número real, sino que le voy a pegar dos cosas. Así. Esta es una de las muchísimas formas que hay de hacer esto. Entonces, observen, cuando k vale 1, le voy a pegar al vector que empezó en vacío el z1 y el y1. Pero después debo pegarle el z2 y el y2. O sea que el programa está bien. Y al final el zn y el yn. Entonces, el vector que se forma va a quedar del doble de componentes de los que tenían los dos vectores iniciales. Fíjense que fue fácil arreglar el otro que era para otra cosa, pero que estaba manejando las componentes por parejitas, una de x, una de y. Entonces salió hasta fácil. ¿Cómo lo vamos a llamar? Ya no se va a llamar escalar. Vamos a llamarlo intercal, de intercalar. Entonces lo grabamos, archivo, guardar como, porque ya él tenía un nombre. Entonces se va a llamar intercal.m. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué? Nos dan dos vectores, estos dos vectores A y B tienen las mismas componentes. Vamos a formar un vector que tome una de acá, otra de acá, una de acá, otra de acá. Entonces, nos va a quedar un vector del doble de componentes. Entonces, si hacemos t igual a intercalar, que se llama intercal, los vectores A y B, entonces t va a ser un vector lo que va a devolver ahora. Listo. Entonces, observen que quedó de 16 elementos el vector t. La primera componente de A y la primera de B son 5 y 4, luego 7 y 8, 6 y 5, etcétera. Se fueron tomando una de cada uno y se hizo un intercalamiento. No sé si MATLAB traerá alguna función ya definida para hacer esto, pero es que nosotros estamos aprendiendo a hacer las cosas. En los dos últimos ejercicios nos faltó verificar qué pasa si usamos dos vectores de diferente tamaño. ¿Qué vectores tenemos acá? C es un vector que tiene 46 componentes. Si yo le trato de hacer el producto escalar entre el vector A, que tiene 8 componentes, y este vector C, que tiene 26, me va a decir que no son conformables para el producto escalar. Entonces, respuesta, no conformables. Observen que yo devolví una cadena, o nosotros devolvimos una cadena que decía no conformables. El problema era el otro, el del escalar, que después le cambiamos el nombre, pero aquí está, el del producto escalar. Entonces dice no conformable, o sea, los vectores no son conformables para el producto escalar. Acá quedó el mismo mensaje porque fue un copia y pegue, pero si me dicen intercalar las componentes de x y, el mensaje podría haber sido no se puede o no tienen el mismo número de componentes. Muy bien, entonces ya hemos hecho ejercicios del que acá llamamos del tercer tipo. O sea, le pasamos argumentos vectoriales y trabajamos con los elementos, ya sea para generar vectores o para generar cualquier otro tipo de cosa. Entonces vamos al segundo tipo de ejercicio, que es cómo hacer funciones booleanas. O sea, pero sobre vectores. O sea, una función que reciba un vector y diga, por ejemplo,
si está ordenado en forma ascendente o no. O dado un vector X y un número C, decir si el número C es uno de los elementos de X, si pertenece a X, se dice en ese caso. O este simétrico, ver si la primera componente de un vector es igual a la última, la segunda a la penúltima, y así sucesivamente. Eso se conoce como palíndromo, es decir, lo que vamos a chequear es si el vector X es un palíndromo. O sea que se puede mirar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y se ve igual. Bueno, hay un ejercicio más sencillo y que ya lo he visto en más de un taller, que dice verificar, vamos a enunciarlo para vectores, verificar si en un vector o si un vector dado contiene un cero. O sea, no es decir que verificar si un vector dado tiene un elemento que termina en cero, no. Si alguno de los elementos del vector es el cero. Entonces, eso lo vamos a hacer como una función. ¿Cómo se le dice a un vector que tiene los elementos distintos de cero? Digámosle no cero. A ver si entendí. Entonces, dices verificar si un vector dado, no sin un vector dado. Si un vector dado contiene un cero. Entonces, llamémoslo, tiene cero pues. ¿Tiene cero el vector X? La respuesta va a ser sí, si uno de los elementos de X es el cero. Y no en el caso en que todos los elementos sean distintos de cero. Listo. Entonces, esta es una función booleana. Voy a hacerlo primero de una manera que no se debe hacer, que es lo que se le ocurre de pronto a uno primero. Yo voy a recorrer todos los elementos del vector X, entonces utilizo la longitud de X. Y entonces vamos a tomar cada uno de los elementos de X y vamos a mirar si alguno de ellos es igual a cero. Una forma mala de hacerlo es, bueno, primero hacemos el for para K desde 1 hasta N. Vamos a recorrer todos. Entonces decimos si X, el vector se llama X, en la posición K es igual a 0, así, o sea, si hay un elemento que es igual a 0, entonces esta función va a devolver un z, entonces haga z igual a 1, y si no, haga z igual a 0. Lo terminamos. Termina este for, perdón, terminó el if y termina el for. ¿Listo? Este es un tipo de programas que sirven para verificar el teorema que dice que las apariencias engañan. Porque estoy recorriendo todas las componentes, se va a llamar como, tiene 0. Tiene 0.m. Entonces voy a recorrer todas las componentes del vector X. Si alguna de ellas es 0, diga devuelva 1. Y si no, devuelva un 0. Aparentemente resolvimos el problema. Ok, entonces hicimos un programa que aparentemente chequea que si algún elemento del vector X es 0, entonces la función devuelve 1. Probémoslo. Nosotros tenemos aquí un vector A.
Si le aplico la función tiene 0 a, me dice no, o sea, de respuesta 0. Parece que estuviera bien. Pero si yo le cambio un elemento aquí, digamos el A en la posición 4, lo hago igual a 0, ahora el elemento A sí tiene un 0, que es el cuarto elemento. Entonces, si yo le aplico la función tiene 0, me debe decir sí, verdadero. Sin embargo, me dijo no tiene 0. ¿Por qué? Porque el programa está mal hecho. Empieza con la componente 1. Si es igual a 0, verdadero, y si no, falso. Luego la 2 y luego las recorre todas. Entonces, al final, ¿quién es el que está decidiendo si devuelve un 0 o un 1? Es la última componente, la n. ¿Sí? Entonces, como él recorrió este 0 no, este 0 no, este 0 no, este 0 sí, entonces se puso z en 1. Pero acá este no es 0, se volvió a poner en 0 y se quedó en 0. Entonces, por eso devolvió un 0. Entonces, ¿cuándo devolverá verdadero? Cuando la última componente, que en este caso es la 8, sea 0. Porque es la última que chequea. ¿Tiene 0A? Sí, ahora sí lo vio, pero porque es el último, pero este 0 lo volvió a borrar. Entonces estos problemas de funciones booleanas no se hacen así, cambiando la z acá, sino que se usa el principio de la buena fe del que hablamos, que era empiece diciendo z igual 1. O sea, si tiene... No, en este caso es al revés, es el principio de la mala fe. Empiece diciendo z igual 0, o sea, no tiene ceros. Voy a quitar esto. Esto es un end. Entonces observen ahora cómo quedó. Si alguno de los xk es igual a 0, cambie la z por 1. Pero esto, aunque llegue a la última componente, la z no se vuelve a poner en 0. Ya queda corregido el problema por una parte, ¿sí? Si yo le vuelvo a aplicar al vector A como estaba, bueno, entonces volvamos a poner la componente 8 en otro valor, en el que tenía antes, en 6. Ahora este es el vector A. Le aplico, ¿tiene 0A? Me dice sí. Ahora, antes había dicho que este vector no tenía un 0. ¿Por qué? Porque ahora en el programa, cuando se encontró un 0, la z se convirtió en 1, pero ya no se vuelve a poner en 0. A pesar de que no tenía necesidad de irse hasta el último elemento a chequear que los demás fueran 0. O sea, con un solo 0 que encontrara, ya era suficiente. Entonces no siga buscando. Entonces al programa, para que quede mucho mejor, se le coloca aquí un break. Listo. Así es como trabajan, como se deben trabajar las funciones booleanas, con el principio de la mala fe o el principio de la buena fe. O sea, poniendo primero la z en 0 en 1 y después cambiándola si se encuentra el contraejemplo. Entonces, listo, esta es la forma correcta de hacer la función booleana y no estar cambiando componente a componente la z por 0 por 1, porque podría funcionar mal. Con base en eso, miremos otro ejercicio. Por ejemplo, este, de ver si un vector está ordenado. ¿Cómo se hace? Pues ya tenemos como el esquemita de cómo se manejan las funciones booleanas. Este if sería como así. Se va a llamar ordenado.
lo grabamos, .m. Entonces, este programa lo que va a decir es si el vector X está ordenado o no. Entonces, una buena descripción sería, verifica si el vector X, pues recalcando en que el X que le dan a uno como argumentos es un vector, está ordenado de menor a mayor en este caso, de menor a mayor. Vamos a grabarlo. No, ya lo grabé. Bueno, lo grabamos otra vez. Se llama ordenado. Entonces observen cómo chequeo si un vector está ordenado en forma ascendente, o sea, de menor a mayor. Entonces cada componente debe ser menor o igual que la siguiente. Entonces empiezo con el principio de la buena fe. En este caso hay que poner z en 1. O sea, sí está ordenado, pero si me encuentro una componente que sea mayor que la que le sigue, o sea, un x de k que sea mayor que el x de k más 1, entonces ya dejó de estar ordenado. Entonces, con una que no esté ordenada, con un par de componentes que no estén ordenadas, ya digo, ya devuelva que no está ordenado y salga, o sea, no siga chequeando más. Entonces, el esquema es el mismo del otro ejemplo, solo que ahora con el principio de la buena fe. Listo, y está hecho. Lo grabamos, ya está grabado. Tengo ese mismo vector A, que no está ordenado. Le digo, está ordenado el vector A. Me dice no. Pero si yo hago un B igual, corchete 3, 5, 8, 8, 9, 11. Este vector, que lo que tiene son 6 componentes, está ordenado B. Sí, está ordenado. Observen el programa cómo hace. Dice, empiece desde la componente K igual 1 hasta la N menos 1 y va a comparar cada una con la siguiente. Entonces, ¿por qué no me puedo ir hasta N? Porque yo tengo que comparar cada una con la siguiente. Entonces, la 1 con la 2, la 2 con la 3 con la 4, la 4 con la, y la 5 con la 6. Entonces, por eso este K no puede llegar hasta 6, porque estaría comparando la componente 6 con la componente 7 que no existe. Entonces, por eso en el programa el recorrido se hace para acá desde 1 hasta n-1. Cuando uno va a manejar vectores, lo que tiene que mirar es qué recorrido tiene que hacer. Entonces, esto me chequea si un vector está ordenado o no. En este caso, tenemos este vector que está ordenado. Si le cambiamos una componente, por ejemplo, la cuarta de este vector, que ahora es B, y la cambiamos por un número que se tire en el orden, o sea, que dañe la fiesta, pues. Si pongo aquí un 6, ya hasta aquí venía ordenado, hasta la tercera, pero ya el tercer elemento no es menor que el cuarto, y me dirá que B no está ordenado, o sea, la respuesta es 0. Entonces nuestro programa está corriendo. Vamos al siguiente ejemplo, la función pertenece, la función de pertenencia. La pegamos acá, lo llamamos pertenece, lo guardamos, se va a llamar pertenece.m. Entonces, lo que vamos a ver ahora es ¿cómo es que es esto? Así. Entonces me dicen, va a verificar, vamos a ponerle el comentario adecuado, esta función pertenece, verifica si el valor C es
un elemento del vector X. Esa es una buena especificación, porque de una vez estoy diciendo qué tipo de dato es C y qué tipo de dato es X. Aunque MATLAB no maneja tipo de datos, yo sí tengo que tener claro que lo que le voy a pasar a esta función es un número real y luego un vector. Y lo que va a hacer la función es verificar si el elemento C es igual a uno de los elementos de X. Si el valor C es igual a uno de los elementos de X. Esa es la función de pertenencia. Listo. Entonces, ya, ¿cómo se hace? Pues se empieza, en este caso, entonces ya hay que saber cuándo, y ustedes sacarán sus conclusiones y hasta algún teorema que dice si yo lo que voy a chequear es una propiedad que se cumpla para todos los elementos, entonces uso principio de la buena fe. Pero si lo que voy a verificar es una propiedad que se usa para un solo elemento, que se cumple para un solo elemento, entonces lo que uso es el principio de la mala fe. Pero ahí se la van pillando. En este caso yo voy a chequear si C es igual a uno de los elementos de X. O sea, si existe algún X en la posición K que sea igual a C. Entonces, mala fe. Empiezo en 0 diciendo no pertenece, pero si me encuentro uno que sea igual a C, lo cambio por el sí pertenece. Entonces eso es lo que se hace. Ahora hay que recorrer todos los elementos del vector, porque con uno solo de ellos, cualquiera de ellos que sea igual a C, ya el elemento sí pertenece. Entonces listo, se empieza Z en 0, y si algún X es igual a C, se cambia la Z por 1, y con una vez que lo encuentre ya no tiene que seguir verificando, por lo tanto lleva un break. Lo grabamos y volvemos acá. Vamos a limpiar pantalla. Tenemos un vector A. ¿Cómo se usa esta función? Pues primero va el valor y después el vector. Pertenece un número que no esté. El número 8 al vector A. No. Y uno que sí esté. El 5. Observen que el 5 está dos veces. Está de primero y de quinto. Pero no importa. Con una vez que esté, ya decimos que sí pertenece. En ese caso, cuando encontró que el X1 es igual a 5, ya él dijo verdadero y terminó, o sea, no pasó a chequear ninguna de las otras. Listo, entonces esto es lo que hacen las funciones, o la forma en que se definen las funciones booleanas. Muy bien, vamos a ver qué otro tipo de ejercicios teníamos aquí. Todos estos ya los hicimos. Esto ya lo vimos. Aquí hay otros ejemplos. Mírenlos, por favor. Miren a ver qué hacen. Una de las tareas podría ser colóquele un comentario adecuado a cada uno de estos programas explicando qué es lo que hace la función. Entonces pasemos a un tipo de ejercicios que yo le llamo teoría de conjuntos. O sea, como un vector es un agregado de elementos, se podría tratar de hacer algo como teoría de conjuntos, pero guardando las diferencias. Entonces aquí dice, los vectores pueden utilizarse para representar conjuntos guardadas algunas proporciones. Por ejemplo, los elementos en un conjunto no ocupan una posición específica. O sea, lo único que se tiene es la relación de pertenencia. Este elemento pertenece a este conjunto, este no pertenece, pero no nos dicen que este elemento es el tercer elemento del conjunto, mientras que en un vector sí existe el concepto de la posición de un elemento. Además dice acá, los elementos repetidos no se tienen en cuenta en un conjunto. Por ejemplo aquí, en ese vector A, ahí está repetido el 5 y está repetido el 6. Pero si usted dice aquí cuál es la longitud del vector A, le dice que es 8. Pero si esto fuera un conjunto, esto solamente tendría 6 elementos.
porque el 5 no lo vamos a contar dos veces ni el 6. Entonces, cuando se habla de número de elementos en conjuntos, es el número de elementos distintos. Entonces, observen que hay mucha diferencia entre la igualdad de vectores y la igualdad de conjuntos. Entonces, podríamos plantear ese tipo de ejercicio. Haga un programa para verificar si dos vectores son iguales. O haga un programa para verificar si dos conjuntos representados en dos vectores son iguales. Entonces, serían programas muy diferentes. Aquí lo que vamos a ver es que esa función de pertenencia que acabamos de ver, este programa pertenece. Esa función es como la octava maravilla para resolver problemas de teoría de conjuntos. Entonces miremos si aquí nos dicen qué tipo de ejercicios se pueden considerar de teoría de conjuntos. Por ejemplo, eliminar los elementos repetidos de un vector. Claro, si yo quiero tener es un conjunto, entonces no puedo tener elementos repetidos. Entonces yo voy a representar conjuntos como vectores sin elementos repetidos. Otro ejercicio, contar los elementos distintos de un vector. O sea, un vector visto como conjunto, ¿cuántos elementos tiene? O sea, la única cosa tiene que ver también con el primero, con el de los repetidos. Los repetidos no se cuentan. Otro programa sería el contrario, contar cuántos elementos repetidos tiene un vector. Verificar si un conjunto está incluido en otro, o sea, si todos los elementos de un vector pertenecen a otro vector. Esa es la relación de inclusión. Y la igualdad. Si dos vectores contienen exactamente los mismos elementos, entonces se dice que son iguales como conjuntos. Y luego vienen las operaciones de conjunto, la unión, la intersección, la diferencia simétrica. Ok, entonces vamos a ver que en todos estos ejercicios la relación de pertenencia, dice acá, puede facilitar espectacularmente la definición de algunas relaciones y operaciones entre conjuntos. Empecemos, por ejemplo, con el cuarto, que es verificar si un conjunto es subconjunto de otro. En este caso vamos a hablar de vectores. Acá deben estar, aquí la tenemos, la función que verifica si un vector X contiene a un vector Y o si un vector Y es subconjunto de X. Quitémosle la... Bueno, sí, la pregunta es si contiene X a Y. O sea, si Y es subconjunto de X. Entonces podríamos dejar el comentario así como una pregunta. ¿Contiene X a Y? Sí, sí lo contiene. No, si no lo contiene. Entonces es una función booleana que va a devolver un 1 o un 0. ¿Con qué se empieza? Buena fe. O sea, asumimos que sí lo contiene. O sea, Y es subconjunto de X. ¿Cómo cambio esta? Permítame yo que organizo esto para que se lea mejor. Para eso es que se dejan estos espacios. Bueno, entonces se llama ¿cómo? Contiene. Contiene.m. Listo, lo estoy llamando XY con mayúsculas. Entonces, necesito mirar si todos los elementos de Y pertenecen a X. Eso es lo que significa que X contiene a Y. Si todos los elementos de Y pertenecen a X. Como ya tengo una función que se llama pertenece, entonces esa nos va a resolver el problema. Esa es la que va a hacer el trabajo pesado. ¿Sí? Entonces empiezo diciendo si X sí contiene a Y, o sea, verdadero. 1. Pero si encuentro un elemento de Y que no pertenezca a X, entonces cambio la Z por 0 y ya terminó. Con un solo elemento de Y que no pertenezca a X, la función cambia. Entonces, principio de la buena fe.
decimos sí es subconjunto. Pero si encuentro un elemento de Y, entonces observen, digo, para acá desde 1 hasta la longitud de Y, yo no necesito conocer la longitud de X, porque la función pertenece es la que busca la longitud de X. Entonces, si ya tengo pertenece, esta función quedó muy fácil. Pongo Z en 1, si algún elemento de Y no pertenece a X, cambio la Z por 0 y terminamos. Entonces, pertenece, se pone primero el número que voy a chequear si pertenece y de segundo el conjunto al que voy a chequear. Entonces quedó listo la función, la relación de inclusión. Yo tengo ese conjunto A. Pongamos otro conjunto C igual uno que esté contenido. Es 6, 9, 9, 5. Este conjunto. No importa cuántos elementos tenga como vector. O sea, si hay un elemento que lo repito 20 veces, pues está una sola vez. Entonces, este conjunto C es subconjunto de A. O sea, que A contiene a C. Entonces, como yo lo digo, es con contiene el vector A al vector C, pero si lo contiene como conjunto. O sea, si todos los elementos del vector C están en A, me dice verdadero. Listo. Entonces lo único que hizo fue coger cada elemento de C. ¿El 6 pertenece acá? Sí. El 9, sí. El 9 sí pertenece. El 5 sí pertenece. Entonces C es subconjunto de A. ¿Quién hizo el trabajo pesado? La función pertenece. Eso era lo que decía acá. Esa función nos reduce espectacularmente, decía, nos simplifica este tipo de problemas. Bueno, acá dice otro ejercicio, eliminar los elementos repetidos de un vector. Vamos acá, uno nuevo. Eliminar los elementos repetidos de un vector X. Entonces la voy a llamar sin repetidos. O sea, sin repetidos de X. O sea, es el mismo vector X, pero sin elementos repetidos. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Lo que dice es, vamos a devolver un vector R. Parece que la R viniera de repetidos, pero no. Una letra R cualquiera, pues. Entonces dice, vamos a formar un vector R con los elementos de X, pero que no están repetidos. Este problema se puede hacer de 500 formas distintas. Y usted seguro se habrá imaginado la más complicada. ¿Sí? Entonces usted empieza a decir, pues cojo el primer elemento de X y luego lo comparo con todos los que están adelante, y si es igual a alguno de ellos, entonces no lo meto al conjunto R, que es el que va a contener los elementos repetidos. Listo, y así con el segundo. Bueno, esa es una forma de hacerlo. Y funciona. Si un elemento está por allá adelante, no lo meta. Cuando ya encuentre el último, que ya no tiene uno repetido adelante, entonces sí métalo. Entonces se van a quedar. Es una forma de hacerlo. Los invito a hacer esa forma. Pero acá les voy a mostrar otra forma usando la función pertenece. Entonces dice, sea R el conjunto de los elementos de X que no están repetidos. Entonces dice, empiezo a R en vacío. Y luego voy a chequear los elementos de X, o sea, para ir desde 1 hasta X, si ese elemento de la posición entra al vector R o no. Acuérdense, entra si no está repetido. Entonces, ¿cómo sé si entra al vector R o no? Pues chequeo si el elemento XY no pertenece a este vector R, entonces métalo en R. Sí, R va a contener los no repetidos. Entonces, el chequeo de la pertenencia se hace con respecto al vector R que empezó en vacío. No probamos inicialmente
con el vacío la función pertenece. Pertenece el número 3 al vector vacío. Dicen no pertenece. Contiene, no probamos el vacío para algunos programas, pero observen que el vacío sale solo. No hubo que pensar en el vacío a la hora de programar. Contiene el conjunto A al vector vacío. Pues se supone que el vacío es un conjunto de cualquier conjunto. Me debe decir verdadero. Me dio verdadero. Al revés. Contiene el vacío al vector A. Quitémosle esta de acá. Pues no. Y entonces, ¿por qué pertenece funciona para el vacío si nosotros ni siquiera pensamos en el vacío? ¿Dónde está pertenece acá? ¿Dónde lo busco? Aquí. Observen, si yo tomo un elemento C, ¿por qué me dice, si yo al X le doy el vacío, por qué me sale que no pertenece? Observen que la función Z lo que devuelve, en este caso trabaja con el principio de la mala fe, entonces empieza diciendo 0, no pertenece. Pero si encuentro un elemento del vacío que sea igual a C, pero resulta que el vacío no tiene elementos. Entonces, cuando aquí hace n igual a la longitud del vacío, le da 0, la longitud. Entonces, para acá de 1 hasta 0, esto no se hace ninguna vez. Y la Z se quedó en 0, o sea, no pertenece. Entonces, nosotros no chequeamos el vacío a la hora de hacer el programa, pero el programa funcionó. Entonces, lo mismo ocurre con la otra relación que definimos, la de inclusión, que es la contiene, tampoco chequeamos el vacío. Pero si se tuviera el vacío, cumplía también esto y servía el principio de la buena fe en este caso. Entonces lo que estamos viendo es que esa función pertenece, nos ahorra mucho trabajo y nos facilita la programación de estas cosas que llamamos teoría de conjuntos.